¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Verdades Divinas. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola, amigos. Alejandro Cárrega. Hola, buenas noches. Y su servidora Alejandra López. Bien, ¿empezamos, doctor? Empezamos con las preguntas. Sí, claro. Bien, entonces empezamos. Este es un comentario. Dice, creo que el doctor no se da cuenta de que ya consagrada la hostia ya no es pan. Es el mismo Jesús. No puede decir eso de hostias muertas. Luisa Picarreta confunde. Bueno, creo que es muy lógico pensar que esta palabra, esta hostia muerta, genere mucho conflicto, o sea, sabiendo que en la hostia es Jesús mismo. Pero yo creo que el problema está en que no hemos entendido lo que es la vida. O sea, la vida, Jesús está vivo en la hostia, sí, pero la hostia en sí misma, o sea, es como una cárcel, no tiene posibilidades de permitir que la vida de Jesús se manifieste a través de la forma. Entonces, para que no quede como un comentario nuestro, o sea, aquí no hacemos comentarios de ese tipo, sino simplemente repetimos las palabras de Jesús. Así que vamos a hacer una pequeña lectura. Es una de tantas, no es la única, es una de tantas, pero para que se entienda que no estamos diciendo cosas nuestras. No es una invención de Alejandra. Bueno, sino que repetimos lo que Jesús dice, ¿sí? Así que, por favor. Sí, es en la lectura 11-12 de marzo 15, 1912, refiriéndose a las almas que están en divina voluntad, dice: porque estando en mi voluntad, concurren a todo el bien que puede haber en el cielo y en la tierra. He aquí, ¿por qué puedo decir que son mis verdaderas hostias, pero hostias vivas, no muertas? Porque los accidentes que forman la hostia no están llenos de vida ni fluyen a mi vida. En cambio, el alma está llena de vida, y haciendo mi voluntad, fluye y concurre a todo lo que hago yo. He aquí, ¿por qué me son más queridas estas hostias consagradas por mi voluntad que las mismas hostias sacramentales? Creo que se entiende, o sea, las hostias muertas. No, hostias, o sea, no es una invención de nosotros, ¿no? Listo, vamos a otra. Bueno, perdón, y repito, no es la única lectura. Por favor, o sea, simplemente pueden poner en un buscador hostias muertas y verán que hay otras lecturas que lo afirman. Doctor, ¿podría explicar con lecturas del Libro del Cielo lo que dice que no hay juicio tras la muerte y en qué consiste el infierno? Bueno, o sea, siempre hemos tenido la idea de un juicio, que hemos llamado juicio personal. En la palabra juicio se infiere que hay ¿cómo diríamos? Se va a valorar lo que se hizo bueno y lo que se hizo malo, o sea, el bien y el mal que la criatura hizo, y dependiendo de lo que resulte, sería como el momento o sea, la decisión final, se condena o se salva. En el libro 35, 40. En el libro 35, la lectura 40, que es del 22 de marzo de 1938, Jesús dice lo siguiente. Dice, nuestra bondad, nuestro amor es tanto que intentamos todos los caminos, usamos todos los medios para arrancarlo del pecado, para ponerlo a salvo. Y si no lo logramos en vida, le hacemos la última sorpresa de amor en el punto mismo de la muerte. Tú debes saber que en aquel punto es la última espía de amor que hacemos a la criatura. La circundamos de gracias, de luz, de bondad. Ponemos tales ternuras de amor
de ablandar y vencer los corazones más duros. Y cuando la criatura se encuentra entre la vida y la muerte, entre el tiempo que termina y la eternidad que está por comenzar, casi en el acto en el que el alma está por salir del cuerpo, yo, tu Jesús, me hago ver con una amabilidad que rapta, con una dulzura que encadena y endulza las amarguras de la vida, especialmente las de aquel punto extremo. Después la miro, pero con tanto amor, de arrancarle un acto de dolor, un acto de amor, una adhesión a mi voluntad. En aquel punto de desengaño, al tocar con la mano cuánto la hemos amado y la amamos, sienten tal dolor que se arrepienten de no habernos amado y reconocen nuestra voluntad como principio y cumplimiento de su vida. Y como satisfacción, aceptan la muerte para cumplir un acto de nuestra voluntad. Por eso el punto de la muerte es nuestra pesca diaria, el reencuentro del hombre extraviado. Creo que esto queda muy claro. Esto no es un juicio. O sea, esto no es un juicio. Esto es el punto extremo de la misericordia, del amor, del perdón de Dios, ¿sí? Y nunca hemos entendido que el valor del sufrimiento y de la muerte de un Dios en la persona de su propia humanidad no puede limitarse a lo que el hombre hizo o no hizo en esta vida. Sobre todo porque la mayor parte de nosotros somos totalmente inconscientes de lo que se está haciendo. No tenemos una conciencia real de lo que se hace. Todos pensamos que estamos haciendo lo correcto. Lo correcto sí es lo bueno, pero lo correcto también sí es lo malo. Lo correcto para mí, porque es para mi beneficio, es para mi provecho, y esto definitivamente me da la posibilidad de enmendarme, porque todo lo estoy viendo desde la perspectiva humana. Pero en este momento en que Jesús se presenta, nos rodea de amor, nos da toda esa ternura y nos hace ver lo que realmente debería de ser, creo que eso, yo vuelvo a repetir, eso no se llama juicio, eso se llama amor. Y la decisión depende de la criatura, no depende de Dios. O sea, la criatura es la que decide si se condena o no. No es Dios diciendo, hiciste muchas obras malas y por lo tanto tus obras buenas no son suficientes para lograr la salvación. Así que te condenas. Eso no existe en Dios. No sé si tengan alguna... Del infierno. ¿Habla del infierno directamente en el libro del cielo? Bueno, del infierno, o sea, habla en cuanto a que el infierno es algo creado. Bueno, el infierno se creó en Satanás, dice, un humo de soberbia que nació en él, que no lo supo refrenar, y él creó el propio infierno. Pero yo creo que con esta definición podemos entender que el infierno es creado en cada uno de nosotros. O sea, es un movimiento de la voluntad del ser humano, separándose de Dios. O sea, no quiero estar con Él. El problema es que separándonos de Dios, nos separamos de todo lo que Dios contiene, de todo lo que Dios es. Por lo tanto, nos separamos de todos los bienes, de los bienes espirituales, de los bienes morales y de los bienes materiales. O sea, el hombre quiere un bien, pero no lo hay porque todos los bienes vienen de Dios. Ejemplos burdos. Si, por ejemplo, el hombre quiere amor, pero si no hay Dios, no hay amor. Por lo tanto, ¿qué encuentra el hombre? Encuentra odio. El hombre quisiera, o sea, no sé, compañía, un bien moral, o sea, compañía, de tener personas con quien compartir,
pero lo único que va a encontrar son espíritus y personas que lo único que quieren es odiar. Por lo tanto, no hay compañía. Visto desde el punto de vista material, que no es el caso, pero para que se entienda un poco mejor, si la criatura tuviera hambre, pero no hay alimento, porque el alimento es un bien que Dios ha dado. La criatura tiene sed, pero no hay agua. En fin, la criatura tiene frío, pero no hay nada que lo caliente. O sea, es la ausencia de Dios en la criatura y es la ausencia de los bienes de Dios en la criatura. Ese es el infierno. Y hay un programa en Diálogos Divinos que ya hicimos del infierno, ¿Ya? de una lectura de María Valtorta. Ah, perfecto. Entonces, si lo pueden buscar, ¿no recuerdas el nombre, Alejandro? El infierno. ¿Así? Entonces busquen en Diálogos Divinos, o sea, un programa que se llama El Infierno, y ahí hay muchos más datos. Sí, porque es una lectura larga y espeluznante. Ah, bueno. Bueno, siguiente pregunta dice, ¿las distracciones son reflexiones personales? Bueno, una distracción puede ser, o sea, simplemente un olvido, y eso no es una reflexión personal. Pero la mayor parte de las distracciones, o sea, son por reflexiones personales. ¿Qué es una reflexión personal? O sea, el estarse fijando en lo que la persona necesita, siente, tiene, teme. O sea, cualquier pensamiento, cualquier actitud que se refiera a uno mismo sería una reflexión personal. Sí. Okay. Doctor, veo una gran injusticia en lo siguiente. Si he entendido bien, según la persona viva en la divina voluntad, en esta vida, el campito en el reino de Dios será mayor. Entonces, ¿qué hay del 99.99% de la humanidad que no conoce la divina voluntad? No tendrán razón en decir, oye, yo no conocía esto, no es justo que yo no lo pueda aspirar, o sea, por mérito propio, a lo más y más profundo por falta de un conocimiento que ni siquiera llegó a mí. ¿No es normal pensar que tanto en las cosas del cielo como en las de la tierra la igualdad de oportunidades sea como una rareza? Por no hablar de esto, y esto es aparte, que de ese residual porcentaje de seres que conocen la divina voluntad, un número enorme de ellos jamás viviremos en la divina voluntad. Los campitos del cielo estarán prácticamente deshabitados. Bueno, yo creo que es una concepción un poquito tergiversada, porque lo que se ha dicho es que el alma se está fabricando su propio cielo, su propia gloria, y esa gloria está dentro de la gloria infinita de Dios. Es como un padre que tiene una posesión inmensa de tierras y a sus hijos les da un pequeño campo para que lo trabajen. Entonces el hijo, en la medida que trabaja, se puede extender más, pero siempre dentro de las tierras o de los campos del padre. No es que haya algo que, ¿cómo diríamos?, que se le agregue. No, todo está dentro. Otro de los problemas es que cuando hablamos de la divina voluntad, estamos pensando nada más en las personas que van a vivir en este reino, en la divina voluntad obrante en la criatura. Todos hemos vivido en la divina voluntad. No hay nada que exista que esté fuera de la divina voluntad. El punto es hasta dónde conocimos de esta divina voluntad. Y eso es hasta donde se nos pide. O sea, alguien conoce, no sé, nada más la parte de la creación, la parte material. Bueno, eso es lo que él vive, eso es lo que él goza, y de acuerdo a su comportamiento, de acuerdo a lo que él haga, bueno, ese es el campo que él trabaja. Ahora, eso lo puede trabajar mucho, poco o nada. O sea, eso ya depende de la criatura. Después llegará otro que, bueno, conoció a Jesús, conoció los sacramentos, practica las virtudes,
bueno, ese dentro de esta misma divina voluntad trabaja su campo y tiene su crecimiento de acuerdo a lo que haya hecho. Y por último vienen las almas que viven en la divina voluntad y ellas también, de acuerdo a lo que conocen, trabajan y engrandecen su campo. Pero recordemos, todo esto está dentro del mar infinito del amor de Dios, de ese campo de Dios. Por lo tanto, todos disfrutaremos de todo. Todos disfrutaremos de todo. La única diferencia será que algunos serán dueños, poseedores de aquello, y otros serán simplemente como invitados a disfrutar de aquello, pero todos disfrutarán de lo mismo. O sea, yo creo que hay que entenderlo así, pero sobre todo lo principal es que entendamos que todos vivimos dentro de la divina voluntad, todos. No hay nada que esté fuera de la divina voluntad, porque si hubiera algo que estuviera fuera, entonces en ese momento Dios ya no sería infinito. ¿Sí? Así que creo que con esto podría quedar clara esa pregunta. También viendo los coros de los ángeles, que hay de 9 niveles y todos son felices. Así es. Lo único que los hace diferentes son los oficios a los que están designados, pero todos viven en el cielo, todos gozan de la presencia de Dios, todos gozan de lo mismo. O sea, hay que entenderlo de esa manera, no como injusticia. El alma que vive en la divina voluntad, es más, es la que va a hacer que todos los demás que no la conocieron puedan disfrutar de ese vivir en la divina voluntad, de los bienes de ese vivir en la divina voluntad. Así que yo creo que no hay ninguna injusticia. Al contrario, es la manera perfecta de ser justo. Porque el que no conoció se quedaría, si no fuera por las almas que viven en la divina voluntad, nunca gozaría de la vida divina. Nunca. Pero Dios, para poder solucionar eso, pone a las almas que vivan en la divina voluntad para poder compartir con los demás todos los bienes de esa vida. Y luego yo pienso que va a ser como un ejemplo que yo digo, si yo pongo un anuncio de que mañana nos vemos a las 10 en tal lugar, todos los que sean muy felices y llegan 10,000 personas, les digo, bueno, vamos a ver quién es más feliz. Vamos a comparar uno con otro. No hay forma de comparar. Uno se siente muy feliz y no sabe cuál es el tamaño de su felicidad comparada con el otro. Todos están completos. No tiene ningún problema. Así es. El cielo es cielo para todos. Así es. Bueno, para redundar un poquito, abundar un poco en esto, cada uno va siendo un recipiente dentro en nuestra vida, un recipiente donde cabe Dios. Depende de lo que conozcamos, de lo que practiquemos, o sea, es el tamaño de ese recipiente. Algunos tendrán el recipiente del tamaño de una copita, de un dedal, otros tendrán de una botella de litro, otros tendrán de un garrafón, otros un tinaco y otros una alberca, en fin, cada uno dependiendo de lo que hace. Pero todos van a quedar sumergidos en el mar inmenso del amor de Dios. Por lo tanto, van a quedar, como dice Alejandro, al tope de felicidad. No habrá nada que les falte, porque de acuerdo a lo que conocieron, quedarán inmensamente felices. Doctor, ¿cómo combatir al enemigo sin acudir a liberaciones? ¿Cómo combatir al enemigo? Es muy sencillo, voy a decir palabras que dice Jesús, o sea, todas las potencias diabólicas juntas, o sea, todo el infierno junto, no pueden nada contra un alma decidida a enfrentarlo y a vencerlo. Ahí nos está dando la clave de que el demonio, cuantos demonios quieran, no pueden nada contra alguien que esté decidido a enfrentarlo y a vencerlo.
Segundo, dice, no les hagas caso, desprécialos. O sea, desprécialos, punto. Y el desprecio es el arma mortal para el demonio, porque el demonio, siendo el padre de la soberbia, o sea, no tolera que una criatura que él cree inferior lo relegue, lo desprecie. Tercero, o sea, ¿qué es lo que más odia Satanás? Bueno, lo que más odia es a la Virgen. Bueno, pues podemos encomendarnos a la Virgen, o sea, sí. Y lo que más odia siendo la Virgen, pero la Virgen, lo que representa a la Virgen es la vida en la divina voluntad. Por lo tanto, el alma viviendo en la divina voluntad, el demonio no se le puede acercar. Esto es otra de las cosas importantes. Al alma que vive en la divina voluntad, el demonio no la puede tentar. No puede penetrar en ella. ¿Por qué? El demonio ataca ¿dónde? En nuestra voluntad. O sea, el demonio llega y ataca en mi voluntad, ataca mi potencia, mis potencias, o sea, la inteligencia, la memoria y la misma voluntad, y estimula o excita las miserias que tenemos. Viviendo en la divina voluntad ya no hay ni miserias, ni virtudes, y sobre todo ni la acción de la voluntad humana queda total y absolutamente inmersa en los bienes divinos, que es la divina voluntad. Por lo tanto, no hay ningún riesgo de tentación o de que el demonio excite al alma. Eso es la perfecta liberación. Todas las demás liberaciones definitivamente quedan, son, ¿cómo diríamos? Paliativos, pero no son remedios totales, porque la voluntad humana continúa actuando en la criatura y sigue actuando con sus miserias, con sus virtudes, y sigue a expensas de ser tentada. Sí, una tentación del demonio es para que nos demos un gusto nosotros, ¿no? Así Y es. si uno piensa en darse un gusto, pues ya está fuera de la divina voluntad, porque hay que darle crecimiento a la vida divina, no a la no a vida la vida humana. de uno, ¿no? Así es. Entonces ya, con demonio o sin demonio, si la persona quiere darse un gusto, ya se salió, ¿no? Así es. Dice, en el Padre Nuestro deberíamos decir, no nos induzcas en la tentación. Dios nos induce a la tentación. Este es otro de los puntos controversiales de esto, y es en donde más se notan las malas interpretaciones. Inducir a la tentación es que alguien diga, a ver, ve, haz, ¿sí? O sea, empujar a alguien a esto. En ese sentido, no lo está diciendo el Padre Nuestro. Pero si ahora no actuemos como los sectarios que nada más toman un pequeño punto y dejando fuera todo el contexto. Vamos a analizar el Padre Nuestro. ¿Qué dice antes? O sea, danos hoy en nuestro pan de cada día. Y ese pan de cada día que estamos pidiendo no es el pan, no es el bolillo. Sí. Bueno, para México así se llama bolillo, no sé, en otros lugares. Baguette, telera, en fin, no importa el nombre. No se trata nada más del pan material. Es más, no se trata del pan material. Se trata del pan de su palabra, del pan eucarístico y del pan de su voluntad. O sea, esos panes son los que me van a dar la fuerza, la certidumbre de Dios y el ansia de estar cerca de Él. Si no me da ese pan, si no me diera ese pan, me deja inerme, me deja desprovisto de todo lo que me puede ayudar para vencer la tentación, y entonces indirectamente me estaría induciendo a la tentación. Entonces, ¿qué dice el Padre Nuestro? Danos este pan
este pan que es necesario para conocerte, para mi crecimiento espiritual, para acercarme más a ti, para ser agradable a ti. Porque si no me lo das, entonces es como si me indujeras a la tentación. Y luego dice, la parte del pan material, ese pan no tendríamos por qué pedirlo. O sea, el pan material es obligado, porque si actuáramos dentro de lo que Dios quiere, de lo que Dios nos manda, si actuáramos dentro de esta divina voluntad o dentro de las normas y mandamientos de Él como Padre estaría obligado a darnos el pan material, porque somos sus hijos. Es como nosotros con nuestros hijos. A mí mi hijo no me tiene que pedir y que rogar el pan. ¿Sí? No me tiene que rogar el pan. Yo soy el que a veces le tengo que rogar que coma. Es al revés. Así que yo creo que con esto quedaría claro esa pregunta, ¿no? Doctor, cuando pase la purificación o la gran tribulación, ¿cómo funcionará la sociedad en el ámbito político, económico o tecnológico? Ya que muchos imaginan que volveremos a la vida de campo. Cuando nos dicen que después de esta purificación que va a haber, quién sabe cuándo, pero va a haber, o sea, y nos dicen que todo volverá como al principio, pues casi nos vemos labrando piedras, ¿sí? Y cazando mamuts o dinosaurios que ya no hay, en fin. No se trata de ese principio material, se trata del principio espiritual. O sea, volveremos al principio, sí, como Adán. Volveremos a ese punto en donde el hombre está en continuo contacto con Dios, con la divinidad, y sobre todo con la parte de la divinidad de nosotros, que sería la divina voluntad actuando y haciendo crecer la vida divina que se nos ha dado. Entonces, eso es volver al principio. Ahora, esta vida no tiene nada en contra de la vida normal. Es más, ahorita, en este momento, con el desarrollo que tenemos, con todo lo que existe en la actualidad, podemos vivirlo en la divina voluntad, por supuesto. O sea, dándole vida a la divina voluntad en todas nuestras acciones. Así que la tecnología, todo el desarrollo que tenemos, lo podemos vivir en la divina voluntad. Lo único que no podríamos vivir es el desarrollo, entre comillas, social. El desarrollo social va en contra de Dios. O sea, el desarrollo social lo único que quiere es quitar a Dios de este mundo. O sea, y dar rienda suelta a todos los vicios y a todas las pasiones humanas. Lo único que cuenta es la satisfacción personal. Ahí no podemos darle vida a la divina voluntad. Pero fuera de eso, podríamos regresar al principio, a tener a Dios como centro de nuestra vida. Y eso quitaría todas las desviaciones que tenemos en la actualidad. Pero seguiríamos igual. Sí, y de alguna forma el trabajo es consecuencia de la caída del hombre, entonces sí, si el hombre está más cerca de Dios, pues habría menos trabajo también, ¿no? Y pobreza también. Que Dios te oiga. No, porque ahorita, por ejemplo, uno hace las cosas y exige que un pago o exige recibir algo y la otra persona luego no la quiere dar y eso. Pero en un mundo cristiano, al contrario, toda la gente diría, oye, yo te ayudo y yo te ayudo y yo te ayudo. Por eso, sería un mundo más justo, ¿no? Uh-huh. El trabajador, o sea, recibiría realmente el fruto de su trabajo. Uh-huh. El patrón estaría totalmente convencido de que la forma de actuar es darle al trabajador lo que sea justo. Y no acapararía tampoco. Y no acapararía. No habría ese miedo de quedarse mañana sin dinero o algo así. Muchas veces por eso ahorramos y acaparamos y todo eso, ¿no? Así es. Y sobre todo el patrón abusivo que siempre quiere tener la mayor parte. Claro, él merece algo más que el trabajador porque es el que está poniendo de lo suyo para
no sé, poner estas fuentes de trabajo. Está bien, pero no en la manera como se hace en la actualidad. En fin, todos viviendo en la divina voluntad. No, es un comentario. Dice, en la divina voluntad, ¿dónde queda el pecado de omisión? ¿Dónde queda el pecado de omisión? En la divina voluntad no puede haber omisión. O sea, por favor entendamos que la divina voluntad, cuando realmente la criatura vive en ella, esta divina voluntad es la vida de la criatura. Por lo tanto, en esa vida de la criatura, que es la divina voluntad, no puede haber omisiones. ¿Sí? Tampoco acciones pecaminosas. O sea, porque es la voluntad de Dios, es Dios mismo sirviendo como vida de la criatura. La criatura es la que lleva a cabo el acto, pero un acto que va empapado, ensimismado totalmente en la divinidad, no puede tener estas, ¿cómo diríamos?, desviaciones. Así que no, creo que no hay problema con eso. Este es un comentario, pero nos pareció muy bueno hacerlo. Una persona nos dice, los recursos y medios humanos para sanar el alma son paliativos. La divina voluntad es el remedio definitivo y eficaz. Uh-huh. Es lo que habíamos comentado hace unos momentos. Sí, ¿no? muchas gracias por sus comentarios. Doctor, tengo 5 hijos. ¿Tú, Alejandra? No, la persona que nos escribió. Y siento que Dios me ha empezado a desapegar de mis costumbres, en especial del rezo diario. ¿Cómo seguir orando en familia con mis hijos? Bueno, yo creo que aquí también hay un poquito de mala interpretación. Se ha dicho y se extiende por todos lados que en la divina voluntad no se reza. Digo, perdón, pero esto es un tremendo error o una tremenda, ¿cómo diríamos? Una tremenda malformación de lo que se dice. El rezo, o sea, es ese acercamiento con Dios. Si una persona como la que nos escribe tiene 5 hijos, está rezando con ellos y todo, pero no están adentrados en la divina voluntad, por favor sigan rezando como rezan. No hay problema. El punto es irlos acercando cada vez más, irles haciendo esta conciencia, elaborando la conciencia de acercarnos a Dios. En la medida que las criaturas o la familia o el esposo o la esposa vayan aceptando esto, se les puede ir poco a poco comunicando la divina voluntad y entonces el rezo cambiará. No es que se quite el rezo, sino cambiará la forma del rezar. Y que Jesús nos dice, reza como rezo yo. No tiene caso entrar en este tema porque ha habido ya muchos programas donde lo hemos hablado, así que también es cuestión de buscar dentro de los programas, sobre todo de diálogos divinos, el punto de cómo rezar, ¿sí? Pero por favor, no deje, no importa que usted ya no lo sienta como algo suyo, pero está en juego el bienestar espiritual de sus hijos, de su familia en total. Entonces sigan rezando y usted, que es la que conoce la divina voluntad, en ese momento usted tiene que poner todos los actos que haga en la divina voluntad, hacer actos dentro de ella e ir induciendo poco a poco a la familia a introducirse en este tema, ¿no? Dice, estoy en un grupo, una comunidad donde predicamos, pero tengo la duda si ahora que conozco y trato de vivir en la divina voluntad, tengo que dejar el grupo, pues no se debe mezclar lo nuevo con lo antiguo. Eso dejémoselo a Dios. Recordemos aquella lectura que yo creo que es fundamental tenerla siempre en mente. Rodearnos de Jesús. Jesús lo que quiere es que nos rodeemos. Dice, quiero que la fe te rodee, te abarque como una barca está rodeada por el mar. O sea, totalmente no hay otra cosa más que mar.
Dice, y como la fe soy yo, entonces yo que puedo, que tengo, que todo yo me haré cargo de tus problemas, de tus necesidades. Y dice, cuando estés rodeado por él, cuando tengas esta fe, o sea, cuando estemos llenos de Jesús, entonces nos va a conceder gozos, nos va a conceder dones. El primer gozo es penetrar las cosas de Dios, o sea, entender lo que Jesús nos está diciendo, o sea, a través del Evangelio, a través de las cartas de los apóstoles, a través del Antiguo Testamento, pero también a través del libro del cielo y de las revelaciones que ha ido haciendo. Ese será el primer gozo, el primer don. El segundo es un fastidio en todo aquello donde antes te sentías atraído. Cuando yo empiezo a tener un fastidio, o sea, a sentir un fastidio y estoy tratando de vivir en la divina voluntad, lo que debo de intuir es que es un fastidio que Dios me está poniendo y bueno, en ese momento yo decido si le hago o no le hago caso. Si le hago caso y sigo adelante en este camino de búsqueda de vivir en esta voluntad, me va a dar el tercer gozo, el tercer don, que es un desapego total de todo. Por lo tanto, mientras no sintamos esto, siga con sus prácticas, siga con su grupo, o sea, pero empapándose en la divina voluntad y empapándose de Jesús y sea dócil, o sea, hay que ser dóciles a lo que Jesús nos vaya marcando. No se trata de forzar, porque ahí entran muchos problemas, muchas dudas, y generalmente es en donde entramos en conflicto con nosotros mismos, y los conflictos no son de la divina voluntad. Entonces, dejemos que sea Él quien nos vaya guiando. ¿Cómo nos va a guiar? De esa manera. Entender las cosas de Dios. Voy a empezar a entender lo que me pide a través del libro del cielo. Voy a empezar a sentir un fastidio de todo lo anterior. Y si lo hago y si lo llevo a cabo, entonces me dará el desapego completo y podré llegar a vivir plenamente en la divina voluntad. Terminamos, doctor. ¿Ya no hay? Para la siguiente. Bueno. Pues amigos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y gracias a Alejandra, Gracias, doctor. a Alejandro, Gracias. a Paris y sobre todo a ustedes, amigos, por su presencia. Y los esperamos aquí la próxima semana. Gracias por todo y pónganle like y suscríbanse para que lleguemos a más lugares. Así es. Pues sí, el caso se trata de que esto se extienda, sobre todo porque hay mucha desinformación sobre la divina voluntad y hay más que desinformación, bueno, es lo mismo, pero mala información sobre la divina voluntad. Entonces, contamos con ustedes, amigos. Gracias, amigos, y les agradecemos que nos escriban desde El Salvador, Querétaro, Texas, Ecuador, Yucatán, Costa Rica, Argentina, Perú, Colombia, Toluca, Chile, Cuernavaca, Michoacán, Uruguay, República Dominicana, Canadá, Jalisco, España, Bolivia, Italia, Puebla, Denver, Georgia y Michoacán. Creo que ya había dicho Michoacán. Bueno. Poquitos países nos faltan por mencionar, ya somos bastantes. Muchísimas gracias. Pensé que era Michigan. No, era Michoacán. Gracias, amigos. Hasta luego. Hasta luego, amigo.